Gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, tengan todos muy buenas tardes, sean todos también muy bienvenidos a la primera clase de física del módulo común. En la clase de hoy vamos a tratar ondas y también el sonido. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Han asistido a las anteriores clases que han habido de ciencias? Para que empecemos a presentarnos, a conocernos, ya que nos vamos a ver durante todo este semestre. Veamos, aquí en el chat tenemos a Emily, a Byron, a Vani, Bárbara, Carlos. Carlos dice que se escucha con eco. Bueno, así está configurado, parece el sonido, sí, pero espero que no sea muy molesto. ¿Ya? Bárbara dice que es la primera vez en una clase de ciencias. ¿Qué prueba lectiva van a dar ustedes, chicos? La mayoría de acá obviamente está por física, pero ¿hay alguno que va a dar el electivo de física? ¿O todos van por los otros electivos, de química, biología? Wow, hay muchos biólogos. Gigi Love dice que es nueva. Bienvenida, Gigi Love. Nadie da física. Acá apareció Carlos. Él da mención física. Muy bien, Carlos. No hay que tenerle miedo a la prueba lectiva de física. No es tan difícil como parece serlo. ¿Ya? Acá tenemos a otra persona que también va a dar el electivo de física. Muy bien. Ricardo. Pachiloca también da física. Bueno. ¿De dónde nos están acompañando, chicos? Para saber de qué parte de Chile estamos transmitiendo. O sea, nos están viendo. De Viña del Mar, Peñaflor, Bárbara desde Chillán, Dani Black desde Aysén, wow, desde La Reina, Diego desde Concepción, Death Note desde San Bernardo, Bárbara desde Santiago, Emily desde Puente Alto. Hay algunos nombres que recuerdo desde la clase pasada que hicimos de prueba, por ejemplo el de Emily, porque también es de Puente Alto, al igual que yo. Tenemos a Maipú, Constitución, Santiago. Bien variada la población que tenemos acá. Ya. Bueno, como mencionaba al principio, la clase de hoy va a tratar sobre los conceptos de onda y nos vamos a enfocar en un tipo de onda en especial, que va a ser el sonido, las ondas sonoras. ¿Ya? La clase de hoy está estructurada para revisar los conceptos básicos sobre las ondas, sus propiedades, características fundamentales, y vamos a hacer unos ejercicios respecto a ello, y después le vamos a dar duro al sonido, ¿ya? Que son temas que sí o sí van a estar en la prueba de diciembre. Ya, entonces vamos a esperar un poquitito más para comenzar, para ver si más gente se conecta al canal. ¿Ya? Por mientras podemos seguir interactuando entre nosotros. ¿Ya? ¿Cómo están sus conocimientos con respecto al sonido y respecto a las ondas? Esta es la materia que se ve en primero medio, por lo tanto puede ser que la tengamos un poco olvidada.
Ya, aquí hay algunos conceptos que están tirando, por ejemplo, de que el sonido es una onda mecánica. Todo eso lo vamos a ver mientras transcurre la clase. Bárbara dice que no sabe nada de física. Entonces Bárbara está en el lugar indicado, porque hoy día va a aprender mucha física, en especial lo que es el sonido y las ondas. Así que ojalá estés muy atenta a la clase. Y Anarco dice que le cuesta más cinemática. Bueno, eso también lo vamos a ver en profundidad a lo largo de estas clases. Cho dice que no sabe casi nada, que el profe del liceo no es muy bueno. Bueno, vamos a tratar de suplir las deficiencias que a lo mejor tenía el profe del liceo. Si estamos en lo correcto, podríamos ya dar inicio a la clase. Ya creo que es tiempo suficiente para que estemos todos listos. ¿Cómo? Ya, empecemos entonces. La clase de hoy es entonces sobre física de ondas. Y en particular vamos a ver al sonido. Para definir lo que es una onda, primeramente tenemos que tener claro el concepto de lo que es una oscilación, ¿ya? Teniendo bien claro el concepto de oscilación, podemos definir de manera más satisfactoria el concepto de onda. Entonces, una oscilación corresponde al movimiento de vaivén que efectúa un cuerpo o partícula en torno a una posición central o de equilibrio. Con movimiento de vaivén respecto a una posición central o de equilibrio nos referimos, por ejemplo, al caso que tenemos acá en la figura, que corresponde al de un péndulo. La posición de equilibrio corresponde cuando el péndulo está en reposo, ¿ya? O sea, cuando nos está moviendo el péndulo, nosotros lo movemos de esa posición de equilibrio, lo soltamos y el péndulo va a comenzar a oscilar. Eso corresponde a una oscilación. Ejemplos donde nosotros podemos ver la oscilación también son en los resortes. Si nosotros tenemos un resorte y lo contraemos o lo expandimos, el resorte va a empezar a oscilar en torno a la posición de equilibrio que corresponde claramente al punto donde el resorte no se encontraba ni comprimido ni estirado. El péndulo, algo más cotidiano, con lo que estamos más acostumbrados, que son los columpios. Nosotros, al estar sobre un columpio, balanceándonos, estamos describiendo una oscilación. El punto de equilibrio va a corresponder cuando nosotros estamos en reposo, cuando el columpio no se está moviendo. Un elástico también, como dice Death Note, también corresponde a una oscilación. De hecho, el elástico se comporta muy bien como oscilador, debido a sus propiedades elásticas. Las cuerdas de una guitarra, similar a lo que pasa con el elástico. Nosotros, al pulsar la cuerda de una guitarra, esta va a vibrar en torno a una posición de equilibrio. Entonces, ya teniendo más o menos la idea de lo que significa una oscilación, ¿cómo podemos definir lo que es una onda? Una onda corresponde a la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio mediante la oscilación de las partículas que lo constituyen. El medio puede ser inmaterial, como el vacío, que implica transporte de energía sin transporte de materia. ¿Ya? Puede que este enunciado nos parezca un poco difícil de entender a priori, pero analicémoslo bien. Una perturbación corresponde a una oscilación, ¿ya? O sea, el medio ha sido perturbado y esa perturbación se transmite como una oscilación, y esa oscilación la realizan las partículas que constituyen el medio. A ver, estoy leyendo aquí en el chat que se escucha un poco mal. ¿Todavía escuchan con ecos? ¿Todos escuchan mal? ¿O a lo mejor son algunos casos aislados? Ya, se escucha bien. A lo mejor debe ser problema en la configuración de sus parlantes, porque una gran parte de los que están atentos a la clase dice que escucha bien. ¿Ya? Entonces podemos continuar. ¿No? Como dice al final de la oración, una onda implica el transporte de energía, pero sin transporte de materia. ¿Ya? Es decir, una onda lo que hace es transmitir energía en el espacio. ¿Ya? No es necesario el transporte de materia. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando hay un bote en el agua y pasa una ola bajo el bote. ¿Qué pasa con el bote? El bote no es desplazado por la ola,
sino que el bote también realiza ese movimiento de vaivén al pasar la ola por debajo de él, ¿ya? No hay la materia que constituye ese bote no ha sido transportada, como tampoco la materia que constituye el agua, en el caso, por ejemplo, del mar, ¿ya? Las partículas de agua no están siendo transportadas, sino que solamente están siendo sometidas a esta oscilación. Aquí también el enunciado dice que el medio puede ser inmaterial como el vacío. Eso puede parecer también un poco complejo de entender a priori, ¿ya? Pero hay ondas que no necesitan un medio material para poder propagarse, ¿ya? Se propagan mediante la oscilación de campos magnéticos y eléctricos, y esas corresponden a las ondas electromagnéticas, como dice de Adnot, que es la luz. La luz es una onda electromagnética que puede propagarse en un medio inmaterial, como el vacío. Continuemos. Una onda se caracteriza por tener los siguientes elementos. Acá en el dibujo ustedes pueden apreciar el dibujo de una onda típica. Esta onda típica necesariamente no tiene por qué representar a una onda general. Esto es solamente un modelo que se pone acá para poder explicar los conceptos. Tenemos acá que en el punto superior de la onda, donde alcanza su máximo valor, corresponde a una cresta, corresponde a la cresta, para la redundancia. Y análogamente, el punto que se encuentra más abajo, a la misma distancia de la posición de equilibrio, pero abajo de la posición de equilibrio, corresponde al valle. La amplitud de la onda. La amplitud de la onda es un concepto muy importante que vamos a ver hoy, relacionado también con las características del sonido. Y la amplitud corresponde a la distancia que hay entre una cresta o valle y la posición de equilibrio. La longitud de onda, un concepto muy también importante para el estudio de las ondas. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda corresponde a la longitud horizontal que hay entre dos crestas o valles consecutivos. Los puntos que están en la posición de equilibrio, lo que estoy señalando con el mouse en este momento, donde la onda pasa por la posición de equilibrio, se llaman nodos. Por lo tanto, también podemos definir la longitud de onda como la longitud horizontal que hay entre tres nodos consecutivos, es decir, cuando la onda completa una vuelta completa, ¿cierto? Veamos. Crestas y amplitud pueden sonar conceptos muy similares, no debemos confundirlos. Danny Black quiere que diga lo de los nodos de nuevo. Los nodos corresponden a los puntos donde la onda pasa por la posición de equilibrio, es decir, donde la amplitud es cero. Ese corresponde a un nodo. Por lo tanto, podemos definir la longitud de onda como la longitud horizontal que hay entre tres nodos consecutivos. Si nos fijamos acá en el dibujo, la onda al recorrer tres nodos completa una vuelta, o sea, realiza una vuelta completa. Y esa corresponde a la longitud de onda. El periodo. El periodo es el tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa. ¿Ya? Es decir, desde que la onda parte desde acá y recorre toda esta distancia de aquí, transcurre un tiempo t, y ese tiempo t lo vamos a llamar el periodo. Acá hay una pregunta. Nos preguntan ¿qué sería un antinodo? El antinodo, en este dibujo creo que no lo voy a mencionar, porque estamos hablando del punto máximo como cresta, pero después cuando veamos la interferencia entre dos ondas, sí van a ver un punto que se va a llamar antinodo, que va a corresponder a la amplitud máxima que tiene la onda superpuesta. Acá hay alguien que todavía no logra ver los tres nodos en la onda. Mira, desde donde parte la onda hasta donde está esta línea punteada hay tres nodos, es decir, la onda hay tres veces que toca la posición de equilibrio, desde la partida, en la mitad y hasta donde está la línea punteada. Ahí hay tres nodos, eso corresponde a una longitud de onda, pero también es mucho más fácil ver la longitud de onda como la distancia que hay entre dos crestas o valles consecutivos.
en la misma longitud. Ya, parece que así se entiende un poquito mejor. Ya, sigamos entonces. Así como definimos el periodo como el tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa, también podemos definir la frecuencia como la cantidad de oscilaciones que realiza la onda por unidad de tiempo. Acá tenemos cómo podemos relacionar estas tres variables. Perdón, me salté un elemento de la onda, que va a ser la velocidad de propagación. Se refiere a la rapidez, cómo va cambiando su posición en función del tiempo. Un concepto totalmente análogo al de velocidad, como lo hemos visto, o sea, todavía no lo hemos visto, pero ustedes sí lo han visto en el colegio, al de la cinemática. Es la variación de la posición de la onda en función del tiempo. Bueno, ¿en qué unidades se miden estos elementos? La amplitud y la longitud de onda, tal como dice el nombre, el segundo que mencioné, corresponden a longitudes. Por lo tanto, en el sistema internacional, estas magnitudes las vamos a medir en metros. Mientras que la frecuencia, el periodo, es una unidad de tiempo. El periodo nos dice cuánto tarda la onda en realizar un ciclo completo, una oscilación completa. Por lo tanto, el periodo lo estaríamos midiendo en unidad de tiempo, que en el sistema internacional son segundos. La frecuencia habla sobre la cantidad de oscilaciones que realiza la onda por unidad de tiempo. Es decir, tiene unidades de oscilaciones partido por segundo. Y esa unidad se define como el hertz. Como aquí muy bien han dicho Macarena, Tinejeriot, si lo pronuncio bien. La velocidad de propagación corresponde al cociente entre una longitud y tiempo. Por lo tanto, como toda rapidez y velocidad, se mide en metros por segundo. Continuemos. ¿Cómo podemos relacionar estas variables que hemos definido? La primera relación, estamos considerando solo una oscilación. Habíamos definido la frecuencia con la que oscila la onda como la cantidad de vueltas que realiza por unidad de tiempo. Entonces, si consideramos solo una oscilación, obtendremos que la frecuencia se relaciona con el periodo de esa forma. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo. Análogamente, el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, podemos reemplazar una de estas dos variables en la relación matemática para la velocidad de propagación de la onda y obtener que esa velocidad la podemos obtener como la longitud de onda, que la denotamos con la letra griega lambda, partida por el periodo, y eso es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Veamos algunas preguntas que están surgiendo acá en el chat. Camila Cosas dice, lambda por frecuencia, sí. La velocidad, o sea, la rapidez, ojo, aún no vemos lo que es cinemática ni eso, pero aquí vamos a hablar mejor de rapidez. La rapidez con la que se mueve la onda la podemos calcular multiplicando lambda por la frecuencia de oscilación de la onda. Emily pregunta, ¿solo la frecuencia es constante? Esa es una muy buena pregunta. La frecuencia con la que la onda oscila solamente depende de la fuente que la genera. Por lo tanto, si las condiciones en que está la fuente no son cambiadas, la frecuencia con la que va a oscilar esta onda siempre va a ser la misma. Las variables que sí pueden cambiar en la onda a medida que interactúa con su medio son la rapidez y la longitud de onda. Pero todavía no llegamos ahí, así que no nos adelantemos. ¿Quieren ver un ejemplo de frecuencia y periodo? Creo que hay uno más adelante, así que esperemos un segundito. Como aquí dice Camila Cosas, la velocidad es un vector, por eso quiero solamente introducir por ahora el concepto de rapidez. Acá preguntan también que las BCU son puras condiciones ideales, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso es cierto. Estamos solamente estudiando casos muy ideales. Aquí estamos viendo solamente ondas periódicas, que el comportamiento es como el más ideal, el que se comporta más lindo, por decirlo. Entonces su estudio es más sencillo y es el inicio para poder explicar esta materia. Sigamos. ¿Cómo podemos clasificar las ondas? Ya estudiamos algunas propiedades que son típicas de todas las ondas. Es decir, toda onda lleva una frecuencia de oscilación, tiene una amplitud,
hay crestas y valles, etc. Pero las ondas también podemos diferenciarlas entre ellas. Y las vamos a separar en estas 3 clasificaciones. La primera, respecto a su naturaleza. Eso lo mencionamos al principio de la clase. Dimos como un pequeño dato sobre ondas que se podían mover en el vacío. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la onda. Entonces, ¿alguien podría decirme cómo puedo clasificar la onda según su naturaleza? Aquí salió la respuesta de forma inmediata. Green y Sabin dicen que pueden ser mecánicas y electromagnéticas. Carlos Pérez también afirma lo mismo. Y eso es correcto. Nosotros podemos clasificar las ondas en mecánicas y electromagnéticas. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre ellas dos? Acá pregunta Leonardo sobre lo de unidimensional, bidimensional y tridimensional. Ya. Si bien esos conceptos igual son importantes en la onda, también sirve para diferenciarlas, no nos vamos a concentrar en eso, porque no son contenidos que pregunten en la prueba. En cambio, sobre estas 3 propiedades, o sea, estas 3 clasificaciones, sí es muy seguro que pueda entrar alguna de ellas. La otra clasificación no va a entrar, por eso no quiero mencionarla. Ya. Entonces volvamos a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética? Viejo Dando PCU, buen nombre, dice que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. Redolfi dice que la onda electromagnética no necesita un medio de propagación. Esas 2 afirmaciones son exactas, están muy correctas. Una onda mecánica se caracteriza principalmente porque requiere de un medio material para su propagación. Ese medio tiene que tener ciertas características, como ser un medio elástico y tener inercia. Y este medio puede ser un sólido, o un líquido o un gaseoso. Eso nos da lo mismo. Habiendo un medio para la propagación de esta onda, no hay problema. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo va a ser posible de que una onda se pueda mover a través de la materia? Si la onda, como habíamos definido, transporta energía pero no transporta materia. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda mover a través de la materia? Camila Cosas dice que por presión. ¿Alguien más se atreve a dar un pronóstico? Una perturbación, dice Tinés Geriot. Redolfi aquí hace una relación entre el agua, el aire y el sólido. Podría ser un poquito más específico para saber a qué quieres referirte. Ya, Camila dice que solo era una pregunta, pero justamente a eso se debe. La oscilación corresponde a una perturbación en el medio. Entonces esa perturbación se transmite a través de la materia haciendo oscilar las partículas que constituyen a la materia. En un gas, una onda sí puede moverse. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, la onda sonora, que vamos a ver un poquito más adelante, se transmite a través del aire a través de diferencias de presión entre las partículas del aire. En los sólidos es exactamente lo mismo. Una onda viaja a través de un sólido haciendo vibrar las partículas que constituyen al sólido. Así la onda se va moviendo, esa perturbación va viajando a través de la materia. Emily pregunta por qué medio las ondas viajan más rápido. La velocidad con la que viaja la onda depende exactamente del medio donde lo está haciendo. Las ondas pueden moverse más rápido en los medios que son más densos, porque las partículas están más juntas, la densidad del medio es mayor, por lo tanto le permite una oscilación como más restringida. En cambio, por ejemplo, si nosotros tenemos aire, el espacio donde la partícula puede oscilar es mucho más grande, entonces la onda tiene mucho espacio por abarcar, podríamos verlo de esa forma. Entonces, una onda se va a mover mucho más rápido en un sólido que en un líquido. Y de la misma forma se va a mover mucho más rápido en un líquido que en un gas. También puede suceder que una onda dentro de un mismo medio cambie su velocidad. Por ejemplo, en el aire. El aire, a medida que nosotros nos vamos alejando de la Tierra,
se va volviendo cada vez más frío. Por lo tanto, la densidad del aire, a medida que nosotros vamos subiendo, va aumentando. Por lo tanto, una onda se va a mover mucho más rápido, más arriba, que estando aquí cerca de la superficie terrestre. La temperatura sí afecta, como pregunta Camila. La densidad también afecta. La elasticidad del medio también afecta en la velocidad con la que se va a mover la onda. Ejemplos de ondas mecánicas. La más conocida y la que nos interesa por hoy es el sonido, una onda mecánica. ¿Me pueden dar otro ejemplo de una onda mecánica que ustedes conozcan? Ricardo pregunta ¿qué es la elasticidad del medio? La elasticidad es una característica que tiene cada material y tiene que ver con la capacidad de que sus partículas puedan vibrar. Por ejemplo, si tú tomas una barra de acero y una barra de plástico, imagina una regla y tú la mueves de su posición y equilibrio y quieres que oscile. ¿Cuál tiene mayor facilidad para realizar un movimiento, un vaivén, una oscilación? La regla de plástico tiene mucha más facilidad porque la regla de plástico es más elástica que el acero. A eso me refiero con elasticidad, que son propiedades propias de la materia. Todavía nadie se atreve a decir una onda. Ah, sí, las ondas de mar, correcto. Esa también es una onda mecánica. Las olas necesitan agua para poder desplazarse. Las ondas sísmicas también corresponden a ondas mecánicas. Los instrumentos musicales, los instrumentos de cuerda, ahí tenemos muchos ejemplos de ondas mecánicas. Carlos Morales pregunta si una estufa a gas es una onda mecánica. Bueno, me gustaría, Carlos, que hicieras tu pregunta un poquito más específica, porque una estufa a gas emite una radiación, que es con la que nos transfiere el calor, pero esa no es una radiación, o sea, la radiación no se transmite a lo largo de una onda mecánica, sino que lo hace por una onda electromagnética. Son las ondas infrarrojas. Camila Cosas dice que a mayor temperatura es menos denso, o sea, velocidad menor. A mayor densidad, mayor es la velocidad con la que se puede viajar la onda en el material. Veo preguntas sobre las ondas electromagnéticas. Les recomiendo que todavía no piensen en ellas, las vamos a ver en la clase siguiente. Hoy vamos a ver un poquito más sobre las ondas mecánicas. Bueno, habiendo definido lo que son las ondas mecánicas y haber dado algunos ejemplos, definamos ahora lo que son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse, por lo tanto lo pueden hacer en el vacío. ¿Cómo se generan estas ondas? Estas ondas corresponden a la superposición de un campo eléctrico y un campo magnético. Un campo eléctrico que varía en el tiempo y en el espacio genera un campo magnético y viceversa. Y esta superposición se hace como una sucesión en el tiempo, generando una onda electromagnética. Carlos dice que necesitan un medio, pero también en el vacío, la luz. La luz puede viajar en medios materiales como también en el vacío. Sigamos. Ejemplos de ondas electromagnéticas. Ya sabemos que la luz es una onda electromagnética. ¿Conocen alguna otra onda electromagnética? Los rayos X, muy bien. Los rayos gamma, los rayos ultravioleta, muy bien. Todos ellos corresponden a radiación electromagnética, es decir, son ondas electromagnéticas. La siguiente clase vamos a analizar el espectro electromagnético, que contiene a toda la radiación electromagnética, donde está la luz visible, los rayos infrarrojos, rayos X, etc. Las ondas de radio, como dice Pingüina, también son ondas electromagnéticas. Ya, entonces, clasificamos las ondas según su naturaleza en mecánicas y electromagnéticas. También podemos clasificarlas con respecto a la dirección de su oscilación. Ya, si la dirección de la oscilación está en la misma dirección
que la propagación de la onda. Esta onda corresponde a una siguen hablando aquí de la luz. Como les digo, aquí mencionamos solamente lo que es una onda electromagnética para hacer la diferencia entre los tipos de ondas, pero en sí vamos a ver en profundidad la onda electromagnética en la próxima clase. Ya, aquí todos respondieron la pregunta de forma muy correcta. Si la dirección de propagación de la onda es en la misma dirección que la dirección en que está oscilando esta onda, estamos hablando de ondas longitudinales. Las partículas del medio oscilan en la misma dirección que la propagación de la onda. Por ejemplo, si tenemos un resorte, lo movemos de su posición de equilibrio, el resorte va a estar oscilando en la misma dirección que la dirección de propagación. Ahí tenemos un claro ejemplo de una onda longitudinal. Otro ejemplo de onda longitudinal muy conocido es la onda sonora. La onda sonora también oscila en la misma dirección que la propagación del sonido. Si la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección de la oscilación, estamos hablando ahora de ondas transversales. La onda transversal de la que nos vamos a enfocar también mucho corresponde a la luz. Un ejemplo claro de ondas transversales. Si nosotros tomamos una cuerda y transmitimos un pulso a través de la cuerda, también tenemos una onda transversal. La dirección en que está oscilando la cuerda es perpendicular a la dirección en que se está propagando la onda. Y la otra clasificación que podemos hacer sobre las ondas es acerca del sentido en que se propagan. Y ahí las podemos separar en ondas viajeras y ondas estacionarias. Una onda viajera tiene una propagación en sentido único. Se expanden en todas las direcciones. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas son ondas viajeras. La luz que llega del Sol se expande en todas las direcciones, viajando siempre en el mismo sentido. Estas ondas pueden recorrer distancias muy grandes. Las ondas estacionarias, en cambio, no viajan en un sentido único, sino que corresponden como a la superposición de dos ondas que se mueven en sentido contrario, o también como que el medio se está moviendo en sentido contrario al de propagación. Las cuerdas de guitarras, aquí preguntan, corresponden a ondas que son transversales, pero que son estacionarias, no son ondas viajeras. La onda estacionaria es fija, no se propaga a través del medio y corresponde a la interferencia entre dos ondas viajeras que viajan en sentido opuesto. Aquí en la imagen que tenemos en la presentación tenemos un ejemplo de una onda estacionaria. La onda que se ve de color rojo corresponde a la onda incidente y la onda de color azul es la onda reflejada. Y el producto de la superposición de esas dos ondas da como resultado la onda de color negro, que corresponde a una onda estacionaria. En esta onda estacionaria podemos ver unos puntos rojos que corresponden a los nodos, mientras que los puntos donde la onda alcanza su máxima amplitud corresponden a los antinodos. Dice, toda onda debe tener todas las partes de una onda, vale decir frecuencia, amplitud, exacto. Aquí tenemos una onda que es el resultado de la interacción entre dos ondas, pero su comportamiento es el mismo que tiene una onda, como lo vimos al principio. También tiene una frecuencia asociada, tiene una amplitud asociada, una velocidad de propagación asociada. Entonces, vimos algunas características de las ondas y la forma de clasificarlas según algunas propiedades más importantes. Entonces, estamos en facultad de responder alguna pregunta, de hacer algún ejercicio. Así que espero que estén con lápiz y papel cerca para que puedan hacer este ejercicio. Dice que un niño sacude transversalmente una cuerda de 20 metros de longitud, con una frecuencia de 20 Hz. Si los pulsos viajan a través de la cuerda con una rapidez de 12 metros por segundo,
¿Cuántos pulsos completos caben en la cuerda? Ya. ¿A qué se refiere esta pregunta? Hay un niño que está sacudiendo una cuerda y dice que es transversalmente. La longitud de la cuerda es de 20 metros y la frecuencia con la que va a oscilar esa cuerda es de 20 Hz. Tenemos la rapidez con que los pulsos se transmiten a través de la cuerda. Entonces nos preguntan cuántos pulsos completos caben en esa cuerda. Podemos apreciar que tenemos tres datos en el enunciado, que son la longitud de la cuerda, la frecuencia con la que oscila y la rapidez con la que se mueve la onda. Por lo tanto, es solamente ocupar una de las relaciones que vimos, una relación matemática. No, una de las opciones no es omitir. Dice que se ve muy grande, que no abarca toda la pregunta. No sé a qué se refiere con eso. Ya. Vamos a esperar un momento para que ustedes empiecen a dar ideas de cómo resolver esta pregunta. Lancen todas las ideas que se les pase por la mente nomás. Ya. Un pulso, aquí nos referimos a pulso como una oscilación completa. Sí, aquí dicen que el pulso es una sola onda. Eso. Vamos a esperar también un poquito de tiempo más para que ustedes vayan dándome ideas por lo menos, si no tienen el resultado correcto, pero oriéntenme de cómo ustedes piensan que se hace el problema. Insisto, aquí tenemos dos datos muy importantes que nos entrega el enunciado, que son la frecuencia con la que la onda está oscilando en la cuerda y la rapidez con la que se mueve. Bueno, yo les voy a dar una pequeña ayuda. Si tengo la frecuencia con la que oscila la cuerda y la rapidez con la que se mueve la onda en la cuerda, con esos datos yo puedo obtener la longitud de onda característica de la onda que se mueve por la cuerda. Y con la longitud de onda puedo usar el largo de la cuerda para saber cuántos nodos me van a caber en la cuerda. Aquí es recomendable que dibujen la situación para entender el problema. A Carlos le dio 1,8 periódico. Si quieres, Carlos, nos puede explicar a todos cómo fue que llegaste a ese resultado. Perdón, yo saqué la pregunta. Ahí sí. Aquí a Soul le dio 1,3. Y acá Carlos dice que calculó lambda o la longitud de onda. Green Sevien dice, ¿por qué es importante el dato de que el niño sacude transversalmente la cuerda? Porque si sabemos que la cuerda fue sacudida transversalmente, nosotros deducimos que la dirección en que está oscilando la cuerda es perpendicular a la dirección de la propagación. Entonces el dibujo sería muy similar al que tenemos ahí. Ahí tenemos una onda, podemos verlo exactamente como en el ejemplo. Aquí esto es una cuerda y está siendo sacudida transversalmente.
A los que no tienen claro todavía el concepto de pulso, el pulso se refiere a una oscilación completa, solo eso. La longitud de onda de la onda, vale decir, abarca todo un pulso. Son 3 nodos consecutivos. Ya. Entonces, vamos a proceder a resolver el problema. Lamentablemente, ninguno me dio la alternativa correcta. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Dice que la cuerda tiene 20 metros de longitud y oscila con una frecuencia de 20 Hz. Vamos a anotar los datos que nos entrega el enunciado. La frecuencia equivale a 20 Hz. Ahora sí. Ahí, Lana del Rey dice que da 5. Antes de continuar me gustaría que explicaras por qué te da 5. Nicolás Antonio dice que le da 120, que multiplicó la frecuencia por la rapidez. Dice que está mal. Si no estás muy convencido de tu resultado, hazlo de nuevo. Pero me interesa que Lana del Rey, que obtuvo la respuesta igual 5, explique cómo llegó a ese resultado. Vamos a anotar mientras los datos que nos entrega el enunciado. La frecuencia es de 20 Hz y la rapidez de propagación es de 12 metros partido por segundo. Ya. Entonces, tenemos la relación para calcular la rapidez de propagación de la onda, que está dada por la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. De esta relación nosotros podemos despejar el valor de la longitud de onda. Nos quedaría como B sobre F. Y este resultado es igual a 12 sobre 20 Hz sobre metros por segundo. A ver, Lana del Rey dice que 1 sobre 3 puso 1 sobre 20 y le dio 0,05. Pero no sale así, que cree que puede ser 5. Ya. Se van los segundos exactos porque la longitud de onda tiene que quedar en metros. Voy a aplazar la resolución del problema porque me interesa que ustedes lo hagan desde sus casas. Me interesa que ustedes vayan planteando la duda a medida que los vayan haciendo. No que yo les resuelva el ejercicio. Lo puse al revés. ¿Qué puse al revés? Ah, las unidades. Sí, muchas gracias. Vamos a borrar el tiro. Disculpen la lentitud de esto, pero el programa y cuesta un poco usarlo. Ya. Arriba iban metros sobre segundo y abajo estaban los hertz. Muchas gracias por la aclaración. Ya. Y este resultado es igual a, podemos simplificar, recuerden que los hertz corresponden a 1 sobre segundo. Por lo tanto se nos van a eliminar los segundos y nos va a quedar esto. Si simplificamos acá los números, nos van a quedar 3/5 de metro, ¿cierto? Y si la onda, o sea, si la cuerda tiene 20 metros de longitud, ¿cuántas veces me caen los 3/5 en 20? Es plantearse esta ecuación. Y el resultado acá sería 33 periódico. Y dentro de las alternativas no está este resultado. Wow.
Con razón no pueden encontrar la alternativa correcta. Bueno, volvamos a explicar el problema entonces desde el principio. La frecuencia con la que oscilan las ondas en la cuerda es de 20 Hz. Y la velocidad con la que se mueven las ondas en la cuerda es de 12 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda la podemos encontrar con esta relación. Despejamos y obtenemos que vale 3/5. Y para saber cuántas veces caben los pulsos, nos planteamos esta ecuación. Esta ecuación nos dice cuántas veces cabe 3/5 en 20. Y la respuesta es 33,3. Así que, a donde me preguntan dónde saqué esa pregunta, voy a tener que revisarla. Porque claramente no está la alternativa correcta. La respectiva disculpas para todos. Pero, como nadie dio con la alternativa correcta tampoco. Pero bueno, podemos proseguir. Son errores que pasan. Continuemos. Los fenómenos ondulatorios también son importantes para la prueba. Entonces, vamos a ver en grandes rasgos los 4 fenómenos ondulatorios más importantes. Bueno, si las tenían hechas, vuelvo a retirar las disculpas. Dentro de la alternativa no estaba la correcta, así que vamos a revisar la fuente después. La respuesta era 33,3. Sigamos. Entonces, los fenómenos ondulatorios más importantes corresponden al de la reflexión, refracción, difracción e interferencia. Vamos a analizar cada uno. El primero, el de la reflexión. Una onda se refleja cuando un medio material no permite que siga propagándose. La característica que tiene este medio material que no permite que la onda se siga propagando es que es un medio con densidad mayor al medio en que la onda se está propagando inicialmente. Por ejemplo, las ondas luminosas, la luz se refleja en los espejos. Si nosotros estamos encerrados en una pared, nosotros también podemos escuchar nuestra voz, porque si nosotros hablamos directamente frente a una pared, las ondas sonoras van a rebotar en la pared y van a llegar a nuestro oído. En el fenómeno de la refracción, la onda conserva todas sus propiedades. No cambia su velocidad, no cambia su longitud de onda, ni la amplitud de la onda. Lo que sí cambia es la dirección en que se está propagando. La refracción. La refracción corresponde al cambio de medio que sufre la onda al interactuar con otro medio. La onda pasa de un medio a otro, cambiando su dirección y velocidad de propagación. Si la velocidad de propagación cambia y la longitud de onda que tiene esta onda asociada debería mantenerse constante, aumentar o disminuir. Cambia, ¿cierto? Vuelvo a reiterar la pregunta. Si la onda cambia de velocidad, su velocidad cambia, ¿qué va a pasar con su longitud de onda? Gusanita dice que cambia porque son directamente proporcionales. Eso es correcto. ¿Por qué podemos tener esa analogía? ¿Por qué podemos pensar de que la velocidad de propagación y la longitud de onda son directamente proporcionales? Esto se debe a que la frecuencia con la que oscila la onda es constante. La frecuencia con la que está oscilando esta onda no cambia. La única forma de que esta frecuencia cambie es que la fuente generadora de la onda cambie la forma en que está produciendo esa onda. Por lo tanto, aquí, como bien dice, la frecuencia nunca cambia. Por lo tanto, si la velocidad de propagación cambia, la longitud de onda también se ve afectada. Como son directamente proporcionales, si la velocidad aumenta, también lo va a hacer la longitud de onda y viceversa. El fenómeno de la difracción suena muy similar a refracción. ¿Alguien conoce a lo que se refiere a la difracción? ¿Lo habían escuchado antes?
pasa por un hoyito. Cuando la onda se adapta a un espacio, dice Hayori. Aquí alguien quiere que se vuelva a explicar lo de la refracción. La refracción corresponde cuando una onda pasa de un medio a otro. Aquí en la imagen tú puedes apreciar con color rojo la onda incidente. Lo que está excelente podemos considerarlo como un vidrio. Por lo tanto, la onda al pasar del aire al vidrio se refracta. En ese cambio de medio, la onda cambia su dirección de propagación, cambia la velocidad en la que se está propagando. Y aquí en esta imagen en particular se supone que es como un vidrio delgado, entonces la onda vuelve a salir. ¿Ya? Pero refracción se refiere a eso, al cambio de velocidad y de dirección en la propagación de la onda al cambiar de un medio a otro. Aquí Grisevin da un ejemplo muy bueno sobre la refracción, cuando metemos un lápiz al vaso de agua. Las ondas de luz se refractan del aire al agua, y ese cambio en la dirección de propagación de la onda de luz es lo que produce que nosotros veamos ese lápiz como quebrado. En el aire también se puede dar la difracción de las ondas. Como mencionamos anteriormente, la densidad del aire no es constante en la atmósfera. Va dependiendo de la altura que nos encontremos con respecto a la superficie terrestre. Entonces las ondas también se pueden difractar dentro de un mismo medio, en este caso el aire. La refracción corresponde a un fenómeno ondulatorio, por lo tanto todas las ondas están sujetas a este fenómeno. La luz y el sonido también sufren refracción, como aquí pregunta. Se fue la pregunta. Con Nicolás Antonio. Sí. La luz y el sonido se pueden refractar. La estoy buscando. Ya. Entonces, ¿alguien sabe lo que es difracción? Ahora sí. Difracción, dice acá, es la capacidad de la onda de rodear un obstáculo que interrumpe la propagación. Exacto. Bueno, antes de continuar con la definición de difracción, les voy a dar una pequeña información. Acerca de la Universidad Mayor. Sabemos que para tener una mente sana que sea capaz de rendir ante la exigencia del estudio, es fundamental la recreación y el esparcimiento. La Dirección de Deportes de la Universidad Mayor tiene un completo programa para la práctica de diversas disciplinas deportivas: artes marciales, atletismo, danza, equitación, fútbol, natación, entre otras cosas. Conócenos en umayor.cl. Esperamos que le haya sido de utilidad esa información. Continuemos. Con respecto a la difracción, decían que es cuando la onda rodea un obstáculo. Y eso está muy bien. Las ondas tienen la capacidad de, cuando se presenta un obstáculo, rodearlo y transmitirse de igual forma. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos una pared y hay un orificio en la pared y hay una persona hablando, nosotros igual, si estamos al otro lado de la pared, la vamos a escuchar. A eso se debe a que la onda sonora se difracta por ese orificio, rodea ese obstáculo. Y la otra propiedad, el otro fenómeno ondulatorio importante, es el de interferencia de la luz, o sea, de las ondas. Interferencia, tal como dice su nombre, corresponde cuando dos o más ondas se interfieren entre sí. Dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante, que puede ser de mayor o menor amplitud. Si la onda resultante tiene una amplitud mayor, vamos a hablar de interferencia constructiva, mientras que si la onda resultante tiene una amplitud menor que la amplitud que tenían las ondas iniciales, vamos a hablar de interferencia destructiva. En la imagen que tenemos aquí más a la derecha,
arriba se ven dos ondas que se mueven en la misma dirección de propagación y que van en fase. Por lo tanto, la onda resultante corresponde a la suma de las dos ondas en fase. Es decir, tenemos una onda resultante cuya amplitud equivale al doble de la amplitud de cada una. Mientras que en la de abajo las ondas están desfasadas. Como resultado, se tiene esa línea recta, es decir, las ondas se anulan entre sí. Hay una interferencia constructiva total. La interferencia constructiva no necesariamente tiene que ser total en el 100% de los casos. También puede ser destructiva parcialmente. Se obtiene una onda con menor amplitud, pero no en este caso, que es más extremo. Un ejemplo de interferencia están pidiendo acá. Si todos hacemos un ruido en una sala, habrán partes de las salas que habrá silencio, eso sería destructiva. A ver, pensemos en ondas en una cuerda. Si tenemos a dos personas sujetando una cuerda, la persona que está al lado izquierdo emite pulsos en la cuerda y la persona que está al lado derecho emite los mismos pulsos. Como resultado, los dos van a... Estamos haciendo un caso bien ideal. Las ondas tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. ¿Qué va a suceder con la onda resultante? Acá en el chat pueden ver un link que los va a dirigir a una página muy entretenida con hartos experimentos. A ver, ¿qué puso quién? El ejemplo de la sala donde uno se mueve y hay silencios. El ejemplo que daba acá alguien sobre en la sala, si hay en parte habrá silencio y en otras partes se va a escuchar más fuerte. Eso es un ejemplo también de interferencia, cuando es constructiva y destructiva. Un ejemplo de difracción está viendo acá Nichito. Un ejemplo de difracción, creo que había puesto uno acá. Un ejemplo de difracción es el que decía sobre si se encuentran dos personas separadas por una muralla. Y si se hace un edificio en la muralla, la persona al hablar es posible escucharla desde el otro lado de la muralla. Y eso se debe a que la onda sonora es capaz de difractarse por ese orificio, es decir, es capaz de rodear el obstáculo y pasar por ese orificio y salir desde ahí. Una pregunta. Si las ondas van en direcciones opuestas, ¿eso es destructiva? Exacto. Si las dos ondas van en direcciones opuestas, si no están en fase, la interferencia va a ser destructiva. Pero si van en fase, sí puede ser constructiva la interferencia. Continuemos. Acá otra persona da un ejemplo también sobre cuando apuntas con una linterna a un edificio, la luz se va hacia el otro lado y pensarás que la luz se emitía por ese orificio y no por la linterna. ¿Cómo es que eso que preguntan sobre la fase? ¿Ya? Por ejemplo, si dos ondas parten desde el mismo lugar y tienen la misma frecuencia, nosotros vamos a decir que las ondas van en fase, están describiendo el mismo movimiento. Entonces, supongamos ahora que primero parte una y un tiempo después sale la otra, las ondas van a ir desfasadas una respecto a la otra. A eso me refiero cuando están en fase o no. Acá dicen, si tienen distinta amplitud y va en desfase, la onda no se anula. Eso depende, se va a anular dependiendo de los valores de la amplitud. La interferencia puede ser destructiva de forma parcial, va a disminuir la amplitud de las ondas, pero se va a anular totalmente si es que las dos tienen la misma amplitud y están en sentidos contrarios, en contrafase que se dice. Teniendo claro entonces algunos fenómenos ondulatorios, podemos pasar a estudiar el sonido ahora.
¿Qué es el sonido? El sonido es parte cotidiana de nuestra vida, estamos rodeados de sonido todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos definir el sonido? Sonido corresponde a cambios de presión en el aire producido por la vibración de un medio elástico. El sonido es una onda mecánica y longitudinal. Las ondas sonoras se diferencian entre sí por su altura o tono, intensidad y timbre. Entonces, entendemos al sonido como los cuerpos vibran. Entonces, al vibrar, comprimen el medio, produciendo cambios de presión. Y estos cambios de presión generan una serie de pulsos, teniendo como resultado una onda sonora. Todos los sonidos son generados por vibraciones de objetos materiales. Por ejemplo, el caso de la voz. La voz, nosotros podemos producir sonido mediante la vibración de las cuerdas vocales. Y esta vibración agita el aire que circula a través de ellas, produciendo el sonido. Acá estás viendo las clases de circuito. Todo su tiempo, esas ya van a venir. Sigamos. Entonces, ¿ustedes han notado, se han escuchado alguna vez su voz? ¿Se han grabado la voz? ¿Han notado que es la misma? ¿Es distinta? ¿Cierto? Cuando nosotros vemos un video nuestro o alguna grabación y escuchamos nuestra voz, nos espantamos. Encontramos muy distinta nuestra voz a como nosotros estamos acostumbrados a percibirla. ¿Por qué se puede explicar eso? ¿Cómo nosotros podríamos explicar ese fenómeno? Hayori dice que si entonces básicamente al hablar nosotros ejercemos una presión al aire, nosotros al hablar lo que está pasando es que nuestras cuerdas vocales están vibrando y esa vibración agita en el aire que circula alrededor de ellas. ¿Qué va a pasar entonces con el aire que hay alrededor de ellas? Las partículas del aire empiezan hay una diferencia de presión entre ellas, produciéndose una onda sonora. Exacto, eso es, vibran y ejercen presión al aire. Ya. Entonces, ¿cómo podemos explicar el fenómeno de que escuchemos distintas nuestras voces? Si ustedes notan, nosotros al hablar, nuestra voz sale del aire hacia los oídos de las otras personas directamente. Mientras que nosotros, al escuchar nuestra voz, la onda también se transmite por nuestro cuerpo, por nuestros músculos, por nuestros huesos, antes de llegar a nuestro oído. Entonces, en ese camino, antes de llegar a nuestro oído, varía el timbre que va a tener la voz, como lo vamos a percibir. Por eso es que escuchamos distinta nuestra voz cuando vemos algún video o algo así. Nosotros estamos escuchando cómo las perciben las demás personas. Ya. Antes de continuar con las preguntas con la materia del sonido, los vamos a dejar acompañar un rato con una pregunta, la pregunta de desafío. Van a tener un pequeño break para resolver esta pregunta y nos vamos a reencontrar en unos minutos más. ¿Está? Estoy buscando ahora la pregunta de desafío. Universidad Mayor presenta la pregunta de desafío de hoy. Aquí está la pregunta de desafío de hoy. Dice: un pescador observa las oscilaciones verticales de una boya en el agua y nota que el tiempo que transcurre entre la oscilación más alta y la siguiente más baja es de 1,5 segundos. Si las ondas viajan con una rapidez de 3 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de los pulsos que componen dichas ondas?
Entonces los vamos a dejar con esa pregunta y nos reencontramos en 5 minutos más.
Estamos de vueltas. Los veo muy complicado con la pregunta de desafío. Estamos con el patrocinio de la Universidad Mayor para la pregunta de desafío. Entonces, la pregunta de desafío la vamos a volver a leer. Dice: un pescador observa las oscilaciones verticales de una boya en el agua y nota que el tiempo que transcurre entre la oscilación más alta y la siguiente más baja es de 1,5 segundos. Si las ondas viajan con una rapidez de 3 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda de los pulsos que componen dichas ondas? Es un problema similar al que estábamos haciendo, al que hicimos anteriormente. El de los pulsos en una cuerda. La forma de desarrollarlo es muy parecida. Ya. Entonces, estaba leyendo acá el chat algunas respuestas que habían dado. Estaba la correcta, por suerte, no como lo que nos pasó antes. Y me gustaría que ustedes me explicaran cómo llegaron a ese resultado. Veo hartos 4,5, hartos 2, 1,5. Una pregunta de Gus Gusanita. Cuando se refiere al tiempo que transcurre entre la más alta y la más baja, se refiere al periodo. Y luego puedo sacar la frecuencia. Correcto. El tiempo que transcurre entre la parte más alta de la oscilación y la más baja corresponde al periodo. Entonces, veo a muchos con la respuesta correcta, pero igual la vamos a resolver acá todos. Entonces, si el tiempo que transcurre entre la oscilación más alta y la más baja corresponde al periodo, y tenemos la rapidez, ¿cómo podemos encontrar la longitud de onda? Obteniendo la frecuencia. Y la frecuencia la podemos obtener directamente a partir del periodo, ya que son magnitudes inversas. Lana del Rey, si tienes una duda, puedes hacerla sin ningún temor, con mucha confianza, hagan todas las dudas que tengan. Como también espero que ustedes me expliquen cómo hicieron el ejercicio. La respuesta correcta es 4,5 y lo vamos a hacer inmediatamente. Estamos viendo un pequeño detalle acá. Al tiro les pongo la pregunta, estoy buscando algo del PC, ahí está. Dice: ya, entonces vamos a proceder a resolverla. Vamos a borrar esto que está aquí hecho. Espérenme un segundito, por favor. Lalo está explicando ahí cómo obtuvo la respuesta correcta. Y por lo que veo está súper bien su razonamiento. Así que si quieres explicárselo a tus compañeros mientras borramos aquí, sería genial. Nicolás Santoro dice que el periodo se multiplica por la rapidez. Lo que debes multiplicar por la rapidez, o sea, ni siquiera multiplicarlo por la rapidez, es dividir la rapidez por la frecuencia. Ahí puedes obtener la longitud de onda con la que está oscilando la boya. Ya, entonces, bueno, ese claro dice que el profe borra más rápido. Es que el profe de lenguaje lleva más tiempo con esto. Yo recién estoy aprendiendo a ocupar estos programas, así que tengan un poquito de paciencia. Ya, entonces, datos. Los datos del enunciado son el periodo, que es de 1,5 segundos,
y la velocidad con la que se mueven, que es de 3 segundos. Entonces el periodo t era 1,5. Perdón, estoy confundiendo las unidades. El periodo era de 1,5 segundos. No es Paint, por si preguntan. Es otro programa. Ya. Y la rapidez era el otro dato, ¿cierto? Era de 3 metros sobre segundo. El logo se lo saco al tiro, perdón. Si hay algún problema es porque, como les digo, me estoy recién adaptando al software, así que ténganme paciencia, por favor. Ya. Ahí sacamos el logo de la U mayor. Entonces, si tenemos que t es igual a 1 sobre f, es decir, el periodo corresponde al recíproco de la frecuencia, son magnitudes inversas, entonces vamos a tener que la frecuencia la obtenemos como 1 sobre t. Y si reemplazamos con el dato enunciado, va a ser 1 sobre 1,5. Y esto es igual a... Bueno, si quieren hacerlo analíticamente, no hay ningún problema. Personalmente yo, para trabajar con decimales, los paso a fracciones. Entonces 1,5 es lo mismo que 15 sobre 10. Y como corresponde al recíproco de una fracción, esto es igual a 10 sobre 15. Y si simplificamos por 5, esto es igual a 2 tercios. Y esto está en segundos. Por lo tanto, la otra relación que teníamos era que la velocidad de propagación de la onda era igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. De aquí despejamos que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. Hayori pregunta cómo se define el periodo de la frecuencia. Bueno, el periodo de la frecuencia, el periodo corresponde al tiempo que tarda la onda en describir una oscilación completa, mientras que la frecuencia corresponde a la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Ya? Vamos a avanzar con esta pregunta porque nos falta ver todavía el contenido del sonido y estamos muy cortos de tiempo. ¿Ya? Reemplazamos acá, vamos a tener que esto es igual a 3 metros, que es sobre segundo, sobre 2 tercios sobre segundo. Si realizamos esta fracción, vamos a tener que es 9 medios, y esto es igual a 4,5. Por lo tanto, la longitud de onda de los pulsos que componen dichas ondas va a ser igual a lambda igual a 4,5 metros. Espero que le haya quedado claro el desarrollo de la pregunta. Entonces vamos a seguir viendo la materia que nos queda. Vamos a volver un poquito atrás. Ya, sobre el sonido. Habíamos visto que era una mecánica, o sea, una onda mecánica y longitudinal. Y que se diferenciaban entre sí por su altura, tono, intensidad y timbre. Entonces, dijimos que... A ver, les recomiendo que si tienen más dudas sobre la pregunta, las vemos en otra ocasión, porque nos queda súper poco tiempo y tenemos que ver lo del sonido todavía. Entonces, el sonido se propaga mejor en medios densos, por lo tanto la velocidad va a depender siempre de la elasticidad del material. Es decir, en un sólido el sonido va a viajar mucho más rápido que en un líquido, y a su vez va a viajar mucho más rápido en un líquido que en un gas. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, no sé si alguna vez lo han hecho en una piscina, cuando están sumergidos completamente y intentan hablar debajo del agua, es como si todo estuviera pasando en cámara lenta, ¿no? Como que escuchamos bien lento a la otra persona. Eso es porque, o sea, eso se debe a que nosotros percibimos nomás los movimientos más lentos, pero en sí el sonido está viajando más rápido en el agua que en el aire. Entonces nosotros deberíamos escuchar más rápido, esa onda debería llegar más rápido a nuestro oído que en el aire.
Para que haya un sonido debe haber un objeto vibrante, que es obviamente la fuente que produce el sonido, una fuente sonora también la podemos llamar, un medio donde se propague y un receptor. Entonces, ¿cómo diferenciamos a los sonidos entre sí? Por su altura, o también llamada tono. La altura tiene que ver con la frecuencia con la que vibra el objeto que produce el sonido, y por lo tanto está relacionado con la frecuencia con la que va a vibrar la onda sonora. A mayor altura el sonido va a ser más agudo y a menor altura el sonido va a ser más grave. La rapidez de propagación del agua es mayor a la del aire. La rapidez de propagación del sonido sí, es mayor en el agua que en el aire. Recordemos que en un medio más denso el sonido se propaga más rápido, como toda onda. Y en el aire hay un valor estándar, y son en condiciones ideales de presión y temperatura, que son de 340 metros sobre segundo. Ahí como Grinsevin muy amablemente anota las velocidades respectivas. Entonces, si la altura del sonido es alta, significa que la vibración es alta, por lo tanto el sonido va a ser más agudo, mientras que a vibraciones más bajas el sonido es más grave. Cabe destacar también que los sonidos graves resaltan más que los agudos y se transmiten con mayor eficacia en distancias largas. Otra característica, la intensidad del sonido. Esto se refiere a como el volumen del sonido, si el sonido es más débil o intenso, si es más fuerte o suave. Y esto está relacionado con la amplitud de la onda sonora. A mayor amplitud el sonido va a ser mucho más intenso, es decir, lo vamos a escuchar más fuerte en la percepción que nosotros tenemos. Y para medir la intensidad del sonido se ocupa la escala de los decibeles. Esta escala corresponde a una escala logarítmica que mide la percepción del sonido. El 0 del decibel corresponde al umbral auditivo, mientras que el 140 decibeles corresponde al umbral del dolor, o sea, donde el humano deja de percibir sonido y ya se convierte en algo doloroso para los oídos y no escuchamos ruido, no un sonido. Esta corresponde a una escala logarítmica, es decir, si aumenta en un decibel la intensidad del sonido, lo que en realidad está aumentando es 10 veces la intensidad del sonido. Si aumenta 2 decibeles la intensidad del sonido, significa que el sonido es 100 veces más potente, y así sucesivamente. Con respecto a la altura o al tono del sonido, el oído humano solamente puede captar sonidos entre un intervalo de 20 a 20.000 Hz, que es lo que aquí Grinsevin está poniendo. No tiene que ver con la intensidad del sonido, sino que tiene que ver con la frecuencia en que el sonido es audible para el ser humano. Y luego de la intensidad tenemos al timbre. ¿Qué pasa con los instrumentos musicales? Si nosotros en un piano hacemos la nota La, y en una cuerda también hacemos la nota, o sea, en una cuerda de una guitarra, o en una guitarra hacemos la nota La. La nota La se caracteriza por tener una frecuencia, que son de 440 Hz. Por lo tanto vamos a tener una onda con la misma frecuencia. Y también pongámonos en el caso en que las dos notas estén con el mismo volumen. Adaptamos los instrumentos para que suenen con el mismo volumen, es decir, tengan la misma intensidad. ¿Qué diferencia a la guitarra del piano? ¿Por qué sus sonidos son distintos si la onda tiene la misma frecuencia y la misma amplitud? Ahí entramos a hablar del timbre del sonido. Eso nos permite distinguir sonidos del mismo tono e intensidad producidos por fuentes sonoras distintas. Aquí en la imagen podemos ver dos ondas con una frecuencia parecida y con amplitudes también muy parecidas. ¿Pero en qué se diferencian? En la forma de la onda. Cada onda tiene una forma propia y esa forma que tiene la onda es la que estamos relacionando con el timbre. Ya. El ruido. El ruido es en el sonido, las variaciones que hay en la presión son periódicas, siguen un patrón de oscilación que es regular, mientras que en el ruido el tono es irregular e incoherente. Eso diferencia al sonido del ruido. El ruido también está compuesto por ondas sonoras, pero la diferencia es que son ondas incoherentes y el tono es irregular.
como se puede apreciar en la imagen. Ya, bueno, estamos sobre la hora. Vamos a hacer una pequeña mención. Si estás buscando aprender cosas nuevas, te cuento que la Universidad Mayor tiene una dirección de investigación, innovación y proyectos donde podrás desarrollar distintos estudios de investigación e innovación. Conoce los diferentes centros que UMayor tiene para ti en umayor.cl. Bueno, estamos ahora en contra del reloj. Nos quedan algunos conceptos que no alcanzamos a ver, pero van a quedar pendientes para la próxima clase. Así que espero que estén todos ustedes la próxima clase para que terminemos de ver estos conceptos y lleguen con preguntas. Si quedaron con preguntas acerca de la clase, sugerencias, todo, para que podamos seguir avanzando. ¿Qué les parece? Y las dudas sobre los electivos, por la gente que no estuvo en la clase pasada, que era de prueba, las primeras 10 clases van a ser del módulo común de física y las últimas sobre el electivo. Toda la información la pueden encontrar de todas formas en la página. Entonces estaríamos listos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 4:15 para las 5 de la tarde. ¡Chao!